A los pies de la Basílica de San Pedro, el mundo se prepara para decir adiós al Papa Francisco. Este sábado, en el corazón del Vaticano, cientos de miles de fieles despedirán al Papa de los pobres. Tras la muerte del Papa Francisco, la Iglesia Católica entra en una encrucijada. Elegir al próximo pontífice con ideales reformistas o devolver el poder a las alas más conservadoras del Vaticano. Un juez federal frena deportaciones masivas de venezolanos y ordena al gobierno de Trump notificar con al menos 21 días de anticipación para garantizar el derecho constitucional al debido proceso. Vuelve el cobro de préstamos estudiantiles y millones de deudores podrían pagarlo caro. Afectará el crédito, congelará salarios y complicará acceder a una casa o a un auto. Miles de jubilados estadounidenses viven tranquilamente en México, pero ahora temen por sus fondos y su futuro mientras las políticas de Trump amenazan su retiro a cientos de millas de distancia. Argentina llora al Papa Francisco. En su amado club de fútbol San Lorenzo, lo despiden con velas, camisetas y una coincidencia que estremece: el número de socio del club de sus amores. Así iniciamos su noticiero nacional, cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional, cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Mil gracias por estar con nosotros. El corazón del Vaticano late con fuerza, pero en silencio. Conmovidos por la partida del Papa Francisco, miles de fieles y autoridades se preparan para despedir al pontífice argentino mientras se ultiman los detalles de su funeral. El mundo católico se alista para días de luto y de homenajes y decisiones históricas. Pasamos con nuestra corresponsal Marinelis Tremamundo con el siguiente reportaje desde el Vaticano. Hola José Armando, este martes unos 60 cardenales participaron en la primera congregación general tras la muerte del Papa Francisco, donde se acordaron los próximos pasos del protocolo vaticano. El cuerpo del pontífice, que reposa actualmente en la residencia de Santa Marta, será trasladado este miércoles a las 9 de la mañana a la Basílica de San Pedro para ser venerado por los fieles. La capilla ardiente durará 3 días y el funeral se llevará a cabo el próximo sábado a las 10 de la mañana, en una ceremonia solemne que presidirá el decano del Colegio Cardenalicio en la Plaza San Pedro, con la presencia de 170 delegaciones extranjeras y 500,000 de fieles, mientras que el cardenal Kevin Farrell, camarlengo y actual encargado del Vaticano, lidera la administración temporal de la Santa Sede y coordina todos los preparativos. Farrell, de origen irlandés y nacionalizado estadounidense, fue nombrado cardenal por Francisco en 2016. Su rol como camarlengo le otorga la autoridad durante este periodo de sede vacante, aunque también podría ser considerado como un candidato en el próximo cónclave. Aún no se ha fijado la fecha para el cónclave que elegirá al nuevo Papa, pero las normas actuales indican que no podrá comenzar antes del 5 de mayo. Lo que sí es claro es que el legado de Francisco tendrá un peso decisivo, pues de los 135 cardenales con derecho a voto, 108 fueron nombrados por él, muchos de ellos provenientes de países en desarrollo. Por voluntad propia, Francisco será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, en una tumba sencilla, marcada únicamente con su nombre, Franciscus. Su testamento espiritual dejó un mensaje de gratitud y esperanza, ofreciendo un sufrimiento por la paz del mundo y por la fraternidad entre los pueblos. Regreso contigo. Gracias por tu reportaje. En otra información, será un italiano el que estará al frente de la importante misión de organizar el funeral del Santo Papa Francisco y del cónclave para elegir a su sucesor. Se trata de Giovanni Battista Re, de 91 años, a quien el mismo Santo Padre eligió especialmente. Battista Re repitió en el cargo como decano del Colegio Cardenalicio porque el Papa Francisco evitó elegir a uno nuevo, a pesar de que él mismo estableció la regla de solo 5 años en ese puesto. Y se celebró una solemne misa como tributo para el Papa Francisco en la Catedral de San Patricio en Nueva York. La ofició el cardenal y arzobispo de esa ciudad, Timothy Dolan, quien en su homilía pidió piedad para la noble, amada, simple y humilde alma del pontífice. We praise God for the gift that Pope Francis was to all of us, a gift to be long savored. We're grateful to God for what he taught us by how he lived,
and by how he died. El cardenal Dolan viajará esta noche a Roma para participar en la elección del nuevo líder de la Iglesia Católica. Y con la sede vacante en el Vaticano comienza el debate sobre cómo debe ser el próximo Papa. Los católicos de Estados Unidos y el mundo están divididos sobre lo que quieren del nuevo pontífice, con una ideología liberal o con una tradicional, un espíritu conservador del Vaticano. Fernando Mejía con más información. En el mundo hay aproximadamente unos 1.400 millones de feligreses católicos. Este día, sin duda, para todos ellos es un momento de duelo, pero también un momento de reflexión. Quisiéramos que el nuevo pastor sea un papa cercano, que continúe con su legado. Cada cual tiene su personalidad, pero el legado que él nos ha dejado de tener una iglesia cercana hacia los pobres, a los marginados. El Papa Francisco se le conoció como el Papa de la gente, que velaba por los intereses de los pobres y los desprotegidos. Los inmigrantes de todo el mundo fueron un bastión de su pontificado y siempre habló de ellos en muchas de sus misas. Me gustaría que fuera igual que el otro, que ayudara a los emigrantes y diario hubiera por la pobreza. Con el Papa Francisco se abrieron las puertas de temas considerados tabús en el pasado, la homosexualidad, el matrimonio del mismo sexo, e incluso abogó porque las mujeres tuvieran un mejor rol en la Iglesia Católica. Estas políticas progresistas son las que hicieron popular el papado de Francisco. La juventud católica pide más comunicación con ellos por parte del próximo Papa. Me gustaría que el nuevo Papa nos explicara más a los jóvenes hoy en día sobre el tema de las drogas. Somos hombres y mujeres y así nos crió Dios. Hay un sector que quiere que la Iglesia retome el curso conservador que tenía en el pasado y culpan al Papa Francisco del abandono de muchos feligreses católicos hacia otras religiones debido a sus posturas liberales. Entonces ha habido muchos cambios, pero como vuelvo a repetir, la Iglesia también tiene que adaptarse a aquello, pero en su esencia no cambia, es la misma. Hubo temas en donde el Papa Francisco, según algunos, quedó a deber, como en la postura de la Iglesia ante los abusos de sacerdotes católicos del pasado. En el tema de aborto se mantuvo firme, llamando esta acción un homicidio. Por el momento son días de duelo en el Vaticano. En menos de 2 semanas, los cardenales de todo el mundo van a escoger a un nuevo Papa, aquel que va a dirigir los destinos de la Iglesia para los próximos años. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Un juez federal en Nueva York frenó el intento del presidente Trump de usar la ley de enemigos extranjeros para deportar migrantes acusados de pertenecer a pandillas sin permitirles defenderse. El juez comparó la medida con la Inquisición medieval y criticó al gobierno por tratar el debido proceso como flexible. El magistrado federal extendió la orden temporal que emitió el pasado 9 de abril, la que bloqueó la deportación de inmigrantes detenidos en el Distrito Sur de Nueva York. Y también un juez federal de Colorado prohibió al gobierno federal deportar a venezolanos que tengan detenidos y también que deben de notificar con antelación los inmigrantes de sus planes para expulsarlos del país. Con esto buscan garantizar que tengan derecho a un debido proceso. Reina Luna está en Mission, Texas, con más información. Otro revés para la administración Trump. El gobierno ahora estaría obligado a avisar con 21 días de anticipación a los venezolanos que pretenda deportar. Y la tiene que obedecer porque si no el país podría caer en una crisis constitucional. Que las cortes no tienen ni un soldado ni un policía para hacer cumplir sus órdenes. Si no hay la buena fe del Ejecutivo, que es quien tiene las armas, quien tiene los soldados, si el Ejecutivo no respeta la supremacía de la Corte de interpretar lo que es constitucional o no, entonces tenemos una crisis constitucional en este país. La jueza Charlotte Sweeney prohibió las deportaciones desde Colorado hasta el 6 de mayo. Las deportaciones de ese estado bajo la ley de enemigos extranjeros no podrían hacerse. Los venezolanos reaccionaron con júbilo. La corte fue muy clara, la jueza fue muy clara en cuanto a que hay que dar 21 días al menos a los venezolanos a quienes se pretende deportar para que presenten alegatos y se defiendan. Sin embargo, abogados y organizaciones proinmigrantes advirtieron que el querer aplicar esa ley a los venezolanos por considerarlos sin pruebas suficientes parte de la pandilla Tren de Aragua es solo el principio de lo que podría seguir. Todo esto puede ser simplemente una preparación, utilizar a estas personas llamadas indocumentadas, llamadas indeseables, para establecer un procedimiento que después se le va a aplicar a muchos otros grupos y hasta ya se está contemplando de ciudadanos americanos.
O sea, el presidente Trump ha sido claro que él considera a todos los inmigrantes enemigos. Y ahorita están yendo con las personas más vulnerables, pero eventualmente van a expandir su programa, van a expandir su misión para cubrir a los más de 11 millones de personas indocumentadas que viven en los Estados Unidos. Los expertos dicen que la comunidad inmigrante que está irregularmente en este país debe prepararse para una posible deportación, por lo que no hay que perder tiempo para buscar ayuda legal. Desde Mission, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. Un grupo de jornaleros fue sorprendido por una redada de ICE a la entrada de un Home Depot en Pomona, California. Los agentes llegaron en 6 vehículos sin identificación, entraron por varias avenidas y rodearon a los trabajadores. Al final se llevaron de 15 a 20 personas, al parecer sin mostrarles órdenes de detención. Activistas llegaron a la escena y confirmaron el operativo. Tenemos una pausa comercial, regresamos con más información. El gobierno va a comenzar a cobrar a millones de personas los pagos atrasados de su deuda estudiantil y hacen también una fuerte advertencia a quienes no lo hagan. Políticas económicas del presidente Trump llenan de temor a los jubilados estadounidenses en México. ¿Cómo les está afectando? Te contamos al regresar. Son más de 5 millones de personas que están atrasadas en los pagos de sus préstamos estudiantiles y dentro de muy poco podrían enfrentar serios problemas. La administración Trump advirtió de fuertes medidas para que no comiencen a regularizarlas. En Miami Beach, Anthony Belchi nos dice a qué se exponen los que no paguen. María acaba de saber que en menos de 2 semanas podría convertirse en una morosa en Estados Unidos. El gobierno le empezará a reclamar los pagos por los préstamos estudiantiles de su carrera en Florida. Debe unos $65,000. Empiezas a pagar el préstamo 6 meses después de que te gradúes. Pero como entró la pandemia, se congelaron los pagos y no tuve que pagarlo. Ahora tendrá que hacer frente al pago porque a partir del 5 de mayo la Casa Blanca reanudará el cobro de los préstamos estudiantiles después de 5 años. En 2020, en plena pandemia y cuando aún estaba el presidente Donald Trump al frente del gobierno, se paralizaron los cobros. Ahora el Departamento de Educación ha confirmado que volverá a cobrar a los deudores. Empezarán por los que no habían pagado sus préstamos durante 9 meses antes de la pandemia. Por ahora afectará a unos 5 millones de personas. Pues voy a tener que ajustarme los pantalones y tener eso dentro de mis gastos mensuales. Va a ser difícil. Más de 42 millones de personas tienen algún tipo de deuda por préstamo estudiantil en Estados Unidos. Es más de 1,6 billones con B de banco, pero lo peor es que si el gobierno reclama la deuda y no se paga, podría afectar al crédito. Las deudas estudiantiles, lo peor que tienen al reportar en tu buró de crédito es que se dividen en varias, ¿verdad? Viviendas, comidas, y entonces no te va a reportar como una deuda. Al final te puede reportar como 1, 2 y 3 deudas, que son 2 o 3 deudas que van a reportar y van a impactar en tu buró de crédito. Los expertos recomiendan hablar con las compañías prestatarias para buscar soluciones como por ejemplo el refinanciamiento para aplazar los pagos, porque si no se paga podrían llegar a congelar el salario y cualquier tipo de solicitud a la hora de pedir dinero al banco. Y esto va a impedir que en un futuro tú puedas tener acceso a un carro, a una casa. Está por ver si las Cortes pueden acabar frenando esta medida de Donald Trump, pero algunos aseguran que hay poco margen legal para ello. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Marco Rubio anunció una masiva reestructuración del Departamento de Estado que él mismo lidera. Su plan es reducir 15% del personal en Estados Unidos, además de cerrar y consolidar más de 100 oficinas a nivel mundial. Es parte del esfuerzo más reciente de la administración Trump para reorganizar su política exterior y recortar el tamaño del gobierno federal. Y el rechazo contra Elon Musk provocó que las ganancias de Tesla se desplomaran 71% en el primer trimestre del año. El marcado declive coincide con una caída en ventas y acciones del fabricante de autos eléctricos y con las protestas en todo el mundo contra el megamillonario por su rol en la administración Trump. El anuncio caló hondo en el magnate, que informó que a partir del mes de mayo va a reducir dramáticamente su presencia en el gobierno para atender a sus negocios. Y crece la preocupación entre los estadounidenses pensionados que decidieron cambiar su residencia a México para aprovechar un mayor poder adquisitivo. Y es que ya están resintiendo en sus bolsillos los fuertes impactos de las políticas económicas del presidente Trump. En Tijuana, Baja California, Vicente Calderón nos tiene las reacciones. Miles de estadounidenses han hecho de ciudades como Guadalajara su destino para el retiro.
Muchos escogen esta y otras comunidades mexicanas para jubilarse disfrutando frente a atardeceres costeros, la riqueza gastronómica y una economía donde el dólar rinde más. Pero el nuevo gobierno parece alterar su tranquilidad. Aunque somos americanos viviendo afuera del país, todavía nos importa el país. El Departamento de Estado norteamericano estima que más de 1,5 millones de ciudadanos estadounidenses viven permanentemente o de manera temporal en México. Yo vivo en Seguro Social y él está atacando eso. Julia residió en Veracruz y se cambió a Baja California, donde recientemente se unió a sus paisanos que protestaron por las políticas de la administración Trump. La economía se está yendo abajo, se va a destruir. Estados Unidos va a dejar de ser una potencia mundial. Carmen fue otra de las participantes en la manifestación realizada en playas de Rosarito contra los aranceles y su impacto en la bolsa de valores que afecta a los fondos de retiro que construyeron con décadas de trabajo. Se está hablando que quiere accesar esos fondos que realmente no son del gobierno. Son unos fondos que la misma gente, nosotros trabajadores, pusimos para resguardar nuestro retiro. Y esos fondos se ven amenazados. Los manifestantes también se solidarizaron con los mexicanos y otros migrantes que consideran están siendo perseguidos por los funcionarios trumpistas. Autoridades mexicanas reconocen tensión en la relación entre ambos gobiernos, pero muestran optimismo a pesar de las consecuencias para mexicanos y estadounidenses. Hay una interrelación muy importante, hay lazos de solidaridad muy importante. A pesar de estas tensiones, en años recientes ha aumentado el número de estadounidenses mudándose a México, particularmente los llamados nómadas digitales, que pueden laborar desde casa, aunque estén del otro lado de la frontera. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Por cierto, México estaría condenado a caer en recesión por la guerra de aranceles desatada por el presidente Donald Trump. Y es que entre las grandes economías mundiales, la del vecino país es la que ha sufrido el recorte más grande en las previsiones del crecimiento que publicó hoy el Fondo Monetario Internacional. El deterioro de las perspectivas de la economía mexicana refleja una actividad más débil de lo esperado a finales del 2024 y a principios de este año. Regresamos con más información a cierre de edición. Sigan con nosotros. Rinde homenaje al Papa Francisco, el equipo argentino de fútbol del que era fanático desde niño, y descubren una muy rara coincidencia en su tarjeta de socio. Argentina llora al Papa Francisco, el seguidor eterno del equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro. En la capilla del club, las velas siguen encendidas mientras el número de su credencial de socio muestra una inesperada y muy extraña coincidencia. Hoy su país natal lo despide entre rezos, camisetas, memorias imborrables. Laura Ortega nos explica. Argentina despide a una de sus figuras más queridas, el Papa Francisco. Su legado trasciende lo religioso para unirse con la identidad popular de su país natal. En su querido club de fútbol San Lorenzo de Almagro, en el suroeste de la capital, las velas permanecen encendidas en la capilla del estadio. Un hombre humano, tremendamente humano, cercano a nosotros, se abajaba a nosotros, a la altura nuestra, siendo la dignidad más alta. Ahí, junto a una estatua que lo representa con los colores rojo y azul, Oscar Luchini, encargado del lugar, compartió con emoción imágenes del pontífice con la camiseta azulgrana y su credencial de socio, cuyo número 88235 muestra una curiosa coincidencia. Ese carnet se lo entregamos en mano y tenía el número 88.235, que está... Y resulta que ahora él fallece a los 88 años a las 2:35 hora argentina. Así que es una... No sabemos si es una bendición, un dato o algo que nos manda. El presidente del club, Marcelo Moretti, anunció que este sábado en el encuentro frente a Rosario Central, los jugadores vestirán camisetas conmemorativas para rendirle homenaje, coincidiendo con el día de su funeral en el Vaticano. Mientras tanto, durante una emotiva misa en Buenos Aires, el obispo emérito Óscar Ojea solo tuvo palabras de amor y devoción para el Papa Francisco. El Papa se está encontrando con Jesús, para quien vivió y a quien buscó toda la vida, entregándose con un compromiso absoluto. Él era verdaderamente un hombre de Dios.
Hoy, la Argentina futbolera y católica despide a quien supo unir fe y pasión popular en un mismo corazón. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Entre los muchos regalos que recibió el Papa Francisco destaca un auto deportivo Lamborghini Huracán. El pontífice recibió el vehículo de lujo en el 2017, después lo bendijo, fue subastado. Se pagaron más de $800,000 por el carro, una cantidad muy superior a los 230,000 euros en los que fue evaluado el auto edición especial. El Santo Padre donó el dinero para las víctimas de conflictos armados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronsta. Muy buenas noches. A continuación, Laura Ortega presenta Noticias 24 Horas.